Bienvenidos a una conversación sobre la exhortación apostólica del Papa Francesco, Evangelii Gaudium, el Evangelio de la Alegría. Estas conversaciones en las que, como decíamos al inicio, seguimos idea a idea, más o menos, aquello que el Papa nos expone a corazón abierto, qué es lo que él espera de la Iglesia, qué es lo que él experimenta como misión, cuál es la Iglesia con la que él sueña, como dice él. Y nos habla repetidamente de una Iglesia misionera, de una Iglesia con un talante, con una conciencia misionera de apertura, de ser para estos tiempos, para los hombres de nuestra sociedad, de nuestro entorno, la sal y la luz que Cristo ha traído. Decía en este capítulo que estamos leyendo juntos, cómo la Iglesia tiene también que aprender el lenguaje, por así decirlo, que la permita acercarse al hombre en su situación y acompañarlo de manera que llegue a acoger el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio. También saber presentar realmente aquello que del Evangelio es central. No digámoslo así, no caer en la trampa de discutir a veces sobre cuestiones que son muchas veces fruto de una iluminación intensa ya del Espíritu Santo, de una purificación mayor, y que son a veces difícilmente aceptadas o aceptables por personas que viven en condiciones o en dificultades particulares. Dice el Papa que tenemos que aprender a volver a lo que es central, al corazón del Evangelio. El Evangelio, dice, invita ante todo a responder al Dios amante que nos salva. Esta salvación de Dios que definía también al inicio de la exhortación, que es una salvación de nuestros pecados, de nuestras tristezas, de nuestro vacío interior y de nuestro aislamiento. Si nosotros somos capaces de sintonizar, por así decirlo, con esta tristeza, con este aislamiento, como él define precisamente, esta desesperación, esta incapacidad para la alegría que produce el pecado en los hombres, si somos capaces de sintonizar, de captar como una necesidad urgente de Dios su soledad, su aislamiento, su vacío existencial, seremos capaces también de acudir con el socorro, con la medicina, y esta es la misericordia, según lo definía Santo Tomás, socorrer la deficiencia de los demás, esa es la misericordia, no tanto responder con un código de normas, un código de leyes, sino ser capaz de anunciar el amor de un Dios amante que nos salva y que espera nuestra respuesta. Digamos, ese es el corazón del Evangelio que el Papa nos invita a redescubrir en nosotros, también a redescubrir la alegría y la liberación que produce este encuentro para que esto se contagie hacia los demás. Digamos que el Papa es consciente de las limitaciones propias del lenguaje del hombre actual y de las dificultades que encontramos también nosotros en nuestro papel evangelizador. En esto, dice, distintas comunidades o distintas realidades eclesiales pueden dar una respuesta diversa y es importante estar abiertos a la diversidad del espíritu. Hacía también, digamos, un pequeño análisis de cómo la parroquia tiene que estar abierta y receptiva, los movimientos eclesiales, los obispos, las conferencias episcopales y el mismo Papa, alertas, atentos a la voz del Espíritu que puede hablar en cualquier momento y a través de cualquier persona y de cualquier situación. Dejarnos sorprender, dejarnos también enseñar los caminos del Evangelio, los caminos del Espíritu, en el momento en el que el Señor los inspire.
Por tanto, importantísimo entender este mensaje, esta enseñanza del Papa. Una cosa es la sustancia, que no cambia y no puede cambiar, la verdad es inmutable y eterna, y otra cosa es la manera de formularla, la expresión. Y en esto, dada la insistencia que el Papa pone en ello, seguramente es un indicio de que ve la necesidad que tenemos de repensar estas cosas, repensar nuestro lenguaje, sin, como dice, traicionar la sustancia, pero hacernos capaces de proponer este deseo, este mensaje de salvación de Dios y acompañar a los hombres, como dice él, con paciencia, con aguante apostólico, allí donde se encuentren, acompañarlos hacia la luz de Cristo. Dice el Papa que si se presenta el anuncio evangélico de un modo auténtico, su belleza puede ser percibida y acogida por todos. Obviamente sin triunfalismos. También el Papa es consciente de que dentro del mensaje de la Iglesia está también la realidad de la cruz, el fracaso también de la cruz, y que no va a ser fácilmente comprendido y felizmente valorado por todos, dice él. Siempre hay una parte de misterio, una parte de sufrimiento, de cruz, que puede ser también rechazado por los hombres. Pero esto no quita el que de suyo la verdad evangélica, la verdad de la salvación de Jesucristo, tenga una belleza que le hace capaz de ser acogida y percibida por todos. En este proceso, digamos, de retorno a lo esencial, dice el Papa que también se pueden descubrir tal vez formas o costumbres, usos, modos de hacer que se han ido consolidando a través de los años, que pueden haber sido útiles para una cierta época, en una cierta situación, y que tal vez no lo son. Tener también la libertad de salir, digamos, de todo aquello que pueda constituir una limitación o un modo de hacer que tal vez ya no es tan incisivo, no es un lenguaje entendible para el hombre de hoy. Lo importante es, como dice el Papa, ser capaz de llegar con esta mirada de misericordia, con este anhelo de transmitir la misericordia de Dios a cada circunstancia del hombre, porque en esa circunstancia Dios se le quiere revelar, y ser capaz de acompañar a esa persona en un camino de apertura a Dios. ¿Cómo hacer que esa persona, que puede ciertamente encontrarse en una situación de pecado o caído o desalentado o abandonado, digamos, a su propia suerte, cómo hacer para presentarle esta invitación de Dios y que quiera avanzar hacia la luz? Acompañar, dice, a sus hermanos en la fe en un camino de apertura. Acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento de las personas que se van construyendo día a día. Ser realistas, que no se puede cambiar de la noche a la mañana, modos de vida que a veces están muy enraizados o dificultades que no son fáciles de cambiar en un momento. Seguir acompañando con la palabra, con la apertura, dice el Papa, como la Iglesia tiene que semejar a una madre con un corazón abierto. No es que la madre no vea la situación, no es que la madre no lamente la situación, pero no cierra nunca su aliento, por así decirlo, su mirada positiva sobre el hijo, en este caso, y su esperanza en recuperar a ese hijo sano y salvo. Y dice cómo la Iglesia, a imitación de una madre, tiene que ser una Iglesia con las puertas abiertas. También, como hace una madre, dice muy bonito, saber detener el paso, dejar de lado la ansiedad, mirar a los ojos, escuchar, tener una actitud de acogida para con las personas. Un gesto que el Papa menciona es este de tener también templos con las puertas abiertas en todas partes, de modo que una persona que se siente movida por el Espíritu Santo en un momento concreto pueda encontrar la Iglesia siempre acogedora, siempre dispuesta al retorno.
También dice el Papa en el aspecto de la vida eclesial, que todos, no importa su situación o digamos, la etapa de su camino que van recorriendo, todos tienen que saber que tienen un lugar en la vida eclesial. Y en esto el Papa habla de la cercanía de los sacramentos, también los sacramentos como medios dados por Jesucristo para devolver la salud, para restablecer la salud, por así decirlo. La importancia de la confesión, aún de la confesión frecuente, la importancia seguramente, obviamente, de la Eucaristía, de la adoración, de la comunión frecuente, la necesidad de los sacramentos, también para consolidar una vida robusta, una vida coherente. Y termina el Papa diciendo como la Iglesia también tiene que estar siempre abierta a los pobres. La Iglesia entera, si asume este dinamismo misionero, debe llegar a todos sin excepciones. Pero ¿a quién debe privilegiar?, dice el Papa. Y responde precisamente, no tanto a los amigos, a los vecinos ricos, sino sobre todo a los pobres y enfermos que suelen ser despreciados y olvidados, como enseña Jesucristo, aquellos que no tienen con qué recompensarte. Dice el Papa que no hay que olvidar que los pobres son siempre los destinatarios privilegiados del Evangelio, esto en la mente ya de Jesucristo, en la mente del Señor, y que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. A imitación de Jesucristo, dice el Papa, tenemos que salir por los caminos, por las veredas, por las encrucijadas, a encontrar una iglesia enferma, o digamos a encontrar unos hombres que pueden estar enfermos o pobres, o distintos sentidos de pobreza. La palabra pobreza tiene muchos sentidos: hay una pobreza material, una pobreza moral, psicológica, pero verlo como pobres, como personas que necesitan de una asistencia especial del Señor. Repite la idea para concluir este capítulo, que ya le habremos oído más veces, que prefiere una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Sin duda, una iglesia, cualquier comunidad así, encerrada en sí misma, replegada, que cultiva un poco sus propios miedos hacia el exterior, obviamente no es una iglesia sana, no es una comunidad saludable. Pero hay que vencer estos obstáculos internos que nos podemos poner y entender que el Señor nos acompaña, nos antecede y nos empuja casi a llevar su presencia a todos los rincones de la tierra. Más que el temor a equivocarnos, dice el Papa, en nuestra salida, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras. Como ven, el Papa insiste repetidamente sobre esta misma idea, este mismo peligro que podemos correr. Termina el Papa diciéndonos que, viendo a la multitud hambrienta, sintamos también la llamada del Señor: darles vosotros de comer. Que encontremos en el Señor nuestra fuerza y el acierto para hacerlo según su voluntad.